Buenas noches a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a el libro de Hechos? Hechos, estamos en el capítulo 4. Y voy a leer los versículos 23 y 24. Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y paramos ahí, vamos a orar. Señor, gracias te damos por que tenemos otra vez esta oportunidad de venir a escudriñar tu palabra, analizar lo que tú nos has dejado por medio de los apóstoles, por medio de los que escribieron este Nuevo Testamento y por supuesto el Antiguo Testamento. Y gracias, Señor, te damos por estos hombres que entregaron sus vidas por el Evangelio, estas personas que dedicaron, algunos de ellos inclusive sacrificialmente, todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos eran para que se comunicara este mensaje de verdad. Y cuánto nosotros, Señor, hoy día podemos imitar, podemos ver lo que ellos hacían, y ese es en este día nuestra oración. Señor, ayúdanos a ver lo que estos hombres estaban haciendo para que también nosotros seamos animados para seguirles en este caminar cristiano que tú nos permites vivir. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Estos versículos que acabo de leer son, por supuesto, una continuación de los eventos que ya hemos estado estudiando en el capítulo 4. Pedro y Juan en este momento acaban de ser procesados por una corte judía, el Sanedrín. Ellos han sido llevados a juicio no solo por el milagro que hicieron haciendo la curación de este cojo, sino por lo que ellos predicaban. Aunque eran hombres ordinarios, pescadores e ignorantes, no se sintieron ni intimidados ni asustados al momento de proclamar en el Sanedrín las verdades. Ellos les dijeron allí: vosotros mismos juzgad, dice Pedro, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso está en el versículo 19. Y el Sanedrín, después de esas palabras, se vio obligado a dejarlos ir. Así que están este hombre, Pedro y Juan, con esa tremenda advertencia que ya no pueden hablar. Una amenaza, que si persisten en seguir hablando en el nombre de Jesús, no solo serán arrestados, sino que serán probablemente ejecutados. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Ellos fueron, después de esto, a los apóstoles, a las personas que ahora estaban conformando la iglesia cristiana, e informan lo que ha sucedido. Y este es el relato de lo que estaba pasando. Esta es la historia de lo que sucedió en los primeros días de la iglesia cristiana. Estos son los primeros cristianos que sin temor están predicando el evangelio, están hablando las palabras de Jesús, son fieles a Jesús. Estos hombres son verdaderos cristianos y no simplemente unos que dicen que se han convertido. Y digo esto porque la gente piensa que son cristianos y no lo son, esto porque no tienen claro de cuál es la idea del cristianismo. Muchos simplemente por el hecho de haber nacido en una familia cristiana creen que ya lo son. Desde pequeños les enseñan a ir a la iglesia, a asistir a la escuela dominical, y por eso piensan que ya se convirtieron, porque otras familiares los han traído a la iglesia. Dice: yo voy de pronto con mis padres, o algunos inclusive con sus hijos, simplemente van a la iglesia y piensan que eso ya los convierte en cristianos. Y es eso el cristianismo. Puede ser un cristiano de pronto sin saber nada de la Biblia, puede que hayan ido a la escuela pero no saben nada, sin entender sus enseñanzas, sin ser capaces de dar razón de su fe. ¿Es el cristianismo simplemente una cuestión de costumbre y de hábito? Ahora bien,
No digo que no haya valor en las tradiciones, en los hábitos, porque la hay, y gracias a Dios por las buenas tradiciones. Por eso lo hacemos. Nosotros hacemos tradicionalmente, vamos a los estudios, hacemos cosas que son tradiciones, pero no todas, por eso digo que no todas son malas. Pero si alguien piensa que porque va todos los miércoles y todos los domingos y eso es suficiente, pues se encuentra en una condición cristiana patética. Eso no es lo que lo hace a alguien un cristiano. Luego hay personas que piensan que por ser cristiano es que creen un conjunto de verdades. Por supuesto, no puede ser cristiano sin creer algo. El cristianismo es una suma de creencias, pero hay algunos que piensan que mientras las tengan, ya lo hicieron. Sin embargo, quiero mostrarles que la ortodoxia, a pesar de que es esencial y que debe creer la verdad, pero solo la ortodoxia, solamente una mera aceptación intelectual de la verdad, no hace a nadie cristiano. Esto porque es posible para nosotros recibir mucha enseñanza con nuestras mentes solamente. Han habido hombres y mujeres que han sabido la verdad y que han creído en sus mentes, pero cuando llega el momento crítico, por ejemplo, su muerte, cuando está cerca su muerte, no tienen nada a dónde ir. Se afanan, se angustian, sienten que no pueden dejar este mundo y eso no es cristianismo. Luego hay otros que piensan que lo hace cristiano es vivir una vida obediente. Alguien que defiende los valores morales en un mundo donde hay tanta inmoralidad como en el mundo en que vivimos. Para ellos los cristianos son personas que no hacen ciertas cosas. Por ejemplo, no beben, no usan drogas, no cometen adulterio, no juegan juegos de azar. Todo lo que no pueden hacer. Toda la parte negativa. Pero también piensan que entonces son los que hacen las cosas positivas. Los que se proponen hacer el bien. Ayudan a los semejantes, están preocupados por la vida, por la humanidad, por las personas, precisamente en este momento, y que eso es lo que los hace cristianos. Y luego hay otros que dirían que ninguna de esas cosas hace que alguien sea cristiano. La prueba de ser cristiano es la experiencia, una experiencia dramática, y eso a veces se expresa así, en esos términos. Cuando alguien dice que es cristiano, se le preguntan, ¿ha cambiado su vida? ¿Ha sido transformado? ¿Le ha sucedido algo a usted? ¿Se han convertido en personas diferentes? Y eso entonces se vuelve la esencia del cristianismo. Ya no son las mismas personas. Pero yo les digo, ninguna de esas cosas, a pesar de que muchas de ellas suceden en la vida del cristiano, no son las que garantizan, no son la prueba de que es cristiano. Entonces, ¿cómo se sabe? Esta es una pregunta vital porque el cristianismo es la única esperanza para el mundo. ¿Cuál es esa prueba de fuego? Y yo creo que esa prueba la encontramos en estos textos, en el incidente que les pasa a estas personas, en las palabras que estamos considerando hoy, y es la reacción. Esa es la prueba, la reacción a lo que sucedió de los apóstoles. Es igual para cada uno de nosotros. Es posible que haya sido religioso toda su vida y mientras la vida vaya bastante bien y de manera uniforme todo está bien, pero de repente hay una crisis, una gran crisis. Se da cuenta por primera vez en su vida que toda la religión no significa nada para usted, que no le ayuda. Así que la manera de probar una profesión de fe es cuando se encuentra en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, muy cercano a la muerte o de pronto experimentando la muerte de un pariente o alguien cercano. Y esa prueba en realidad sí es más exhaustiva que todas las otras. Muchos hombres y mujeres que han sido muy ortodoxos en sus creencias han descubierto que su ortodoxia no le ayuda en momentos de necesidad. Cuando está en ese problema, en esa situación muy grave, su propia bondad y moralidad no le ayudan ni le sostienen. El hecho
de que haya hecho mucho bien a todas las personas, no le ayuda cuando está en problemas. Es lo mismo con las experiencias de las que habla la gente, experiencias que no le ayudan mucho en momentos de necesidad. En momentos de necesidad se van los amigos, se va todo el mundo, se va hasta el perro. Todo el mundo se va, todo el mundo lo deja. En ese momento es un momento a evaluar a dónde voy yo en esas situaciones. ¿Cuál es la respuesta en medio de unas circunstancias que son contrarias? Ahí es donde va a medir si en realidad esa es la prueba de fuego, cuando todo está en contra, cuando parecen estar privados de toda la ayuda humana, cuando ustedes mismos no pueden hacer nada en sus vidas. La prueba se ve cuando cambia su email por tal persona, perencejo, @bultoesal, cuando ya no puede, todo le está saliendo mal en su vida. En esos momentos, ¿cuál es la verdadera respuesta? Y la encontramos acá. Ahí está el cristianismo genuino. Cuando los 2 apóstoles volvieron a los creyentes y les dijeron que tenían prohibido hablar o enseñar en el nombre de Jesús, cuando dijeron que pensaban que estas autoridades estaban a punto de exterminar la iglesia cristiana. ¿Y qué hicieron en ese momento estos 2 hombres? ¿Qué hicieron los creyentes porque se unieron a ellos? ¿Qué hicieron? Alzaron su voz a Dios. En otras palabras, oraron. Y esa es la prueba definitiva. La prueba definitiva de su profesión de fe es su vida de oración. ¿Qué significa orar? ¿Qué nociones tiene la gente al respecto? Es una pregunta. Es casi increíble que las personas con una Biblia abierta, que la entiendan, que la leen, tienen a veces diferentes puntos acerca de la oración, oposiciones. Algunas personas parecen pensar que la oración es enteramente un tipo de postura, que si está de rodillas está orando, y si no está de rodillas pues no puede orar. Eso les parece ser la esencia de la oración, solo una postura. Por supuesto, una postura es importante, podemos orar por supuesto de rodillas, pero eso no es la oración. Dios sabe probablemente que muchos habrán pasado tiempo de rodillas y pensar que estábamos orando, muchos de nosotros probablemente orando. Dios sabe que todos hemos pasado algún tiempo ahí en oración, pero a veces nuestra mente está vagando por diferentes cosas, vagando por todo el mundo, libre. No estamos absolutamente conscientes de Dios y solamente estamos hablando para nosotros mismos, y eso no es oración. Entonces muchos parecen pensar que la oración también puede ser simplemente algo repetitivo. Nuestro Señor los reprendió a los fariseos y a los escribas de la época, porque ellos pensaban que con sus repeticiones eran escuchados, hablando mucho. Mateo 6:7 lo dice: no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No valen esas repeticiones, vanas e irreflexivas. A veces dicen, no, es que yo ya no repito el Padre Nuestro, yo ya ni lo digo para no repetir. Pero seamos honestos, a veces se repiten las oraciones, así no sea el Padre Nuestro, pero es las mismas personas, las mismas cosas. Algunos no oran el Padre Nuestro porque no quieren usar esas repeticiones, pero están igual repitiendo. Y no está mal orar el Padre Nuestro, es la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Pero si lo hace de una manera irreflexiva, pues no es oración. O aquel que dice, yo voy a decir mis oraciones, cuando una persona usa esa frase, ahí ya se delatan, ni siquiera entienden. Algunos lo hacen cuando entran a un sitio y dicen, no, yo voy a entrar allá para orar. Eso no es oración. Hay otros que dicen, hagamos una palabra de oración al respecto. Hagamos una palabra de oración, como enviamos un telegrama al Señor para que Él escuche. Eso no es oración. La verdadera oración, en la verdadera oración no hay duda. Todos hemos sabido que es estar de rodillas cuando estamos en problemas.
y no sabemos lo que debemos hacer. Se pregunta es, ¿hay alguien de pronto allí escuchando? De pronto está de rodillas y está elevando su oración y no está ni siquiera seguro de que alguien le está escuchando. Así que pasan el tiempo de rodillas discutiendo con sus propias dudas, tratando de persuadirse a ustedes mismos, y eso no es oración. Eso puede llevar probablemente a una oración, probablemente lo lleva a la oración, pero no es la oración. La oración es una certeza de que está hablándole al Señor del universo y que Él está actuando. Porque también hay otras personas cuya noción de oración es algo como esto. Es una desesperación porque no sabe qué hacer. Entonces, cuando está en esa situación, recuerda a Dios y en un estado de pánico y de desesperación comienza a hablar frenéticamente y no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Está distraído, angustiado, le grita hacia arriba pensando, esto es el vacío, a ese vacío, con la esperanza de que algo vaya a suceder. Pero eso no es oración. Las características verdaderas de la oración se nos presentan aquí, simples, de una forma simple en el libro de Hechos. Aquí estas personas, recuerden, están siendo amenazadas, casi con el exterminio de muerte. Pero noten su calma, la quietud, la seguridad, la confianza, la manera como hablan. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, noten, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban hablando con Dios, no tenían ninguna duda al respecto. Cuando sucedieron estas cosas, alzaron su voz a Dios de forma unánime. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego continuaron citando el Salmo 2 en el versículo 25. Esta es una verdadera oración. No se limitaron a ponerse de rodillas, que podían estarlo, y repetir algunas oraciones ya establecidas. Comenzaron a hablar con Dios con confianza absoluta, con una absoluta seguridad. Y esto es de vital importancia para nosotros. Nosotros todos sabemos que vivimos en un mundo complicado, un mundo extraño, un mundo en crisis. Y el mundo en el que nunca sabemos, vivimos en ese mundo en el que nunca sabemos para dónde va. Un mundo difícil, un mundo pasajero. ¿Sabe lo que es orar? Eso es oración. Es hablar con Dios, es hablar con confianza a Él. Elevarle todas las situaciones en las que están involucrados. Esto es lo que hace el cristianismo y es por eso que llamo la atención y particularmente en este grupo, que es un grupo de oración. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál fue la explicación de la confianza de estos primeros creyentes? ¿Cómo podemos ver o entender esa confianza que ellos tenían? Y el secreto de esa confianza es que ellos conocían a Dios. El propósito principal del mensaje cristiano es llevarlos al conocimiento de Dios y por alguna razón esa verdad se ha olvidado. Algunas personas piensan que la fe cristiana debe ser algo que le llena de emoción, de experiencias. Puede que sí o puede que no. Otros dicen que el objetivo del cristianismo es darle la seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Y sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo que eso es lo que sucede cuando una persona se hace cristiana. Pero el objetivo principal, el objetivo primario de la fe cristiana es llevarlos al conocimiento, es llevarlos a todos al conocimiento de Dios. Y si no ha llegado a ese conocimiento, entonces puede que tenga un cristianismo defectuoso. Y estos primeros cristianos tenían un conocimiento real, vivo y vital de quién era Dios. Y en medio de sus problemas fueron a Él, fueron a Dios con una seguridad asombrosa. Noten ahí que no había ni pánico, nada era frenético, nada excitable en ellos. Estaban tan tranquilos y los iban a matar, pero estaban tan tranquilos como podrían estar. Y en esa tranquilidad confiaban
con Dios. ¿Por qué? Porque lo conocían. Y ahora el Nuevo Testamento describe a los cristianos como personas que conocen a Dios. Escuchen al apóstol Pablo expresándolo en Gálatas. Él dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Gálatas 4:8. En esa declaración, Pablo argumenta que hubo un tiempo en que los lectores no conocían a Dios, pero ahora sí lo conocen. Y esa es la misma posición cristiana. ¿Qué es lo que caracteriza ese conocimiento cristiano de Dios? Bueno, es lo que tenemos aquí en Hechos 4. Estos hombres, estas mujeres, aquí en la iglesia primitiva, conocían al Dios y por eso fueron con esa tranquilidad. ¿Y cómo sabemos eso? Por la forma como hablan. Estaban hablando con Dios, estaban hablando con un ser vivo. Esa es la esencia de la oración. Estas personas estaban clamando no al vacío, sino a una persona real. Iban a la presencia de aquel que sí conocían. ¿Y qué tan importante es eso en la oración? Si notan, ese es el contraste siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los cristianos en Gálatas, incluso algunas de esas personas aquí en Hechos también, antes de que fueran cristianos, habían sido adoradores de ídolos. Habían pasado o habían pensado que eso era lo correcto, sus ídolos. Y les habían construido templos. Habían hecho dioses de plata, madera, de piedra, se inclinaron a ellos, se sacrificaron cosas a esos dioses, a esos ídolos. Habían sido regulares en su adoración, porque eso que hacían era adoración. Y su religión significaba mucho para ellos. Pero no estaban adorando a nada al final. Sus ídolos no tenían vida y no tenían por qué tenerla. Los adoradores tenían que hacer todo por los ídolos. Al final ellos le hacían todo a esos ídolos. Adorar dioses muertos, dioses sin vida. Y eso es idolatría. Muchas personas todavía están haciendo eso. No conocen al Dios vivo. Este problema no es solo cierto de las personas que son idólatras, sino también de todo aquel que pone su mente en las filosofías de este mundo. Algunos de ellos dicen que creen en Dios, pero ¿cuál es su Dios? Es una gran idea, digamos, hay algunos que dicen, es que yo creo en la fuerza o en la causa no causada. Ni siquiera lo nombran como Dios. Es una idea. No hay ninguna persona allí, no hay vida allí. Esas personas en Hechos, sin embargo, no estaban orando a lo absoluto o a la realidad última o al fundamento de nuestro ser. Estaban orando a una persona a la cual podían dirigirse, a un Dios personal. Y esto está en completo contraste con la idolatría. Ya sea la idolatría vulgar de la población o una idolatría más refinada y sutil y sofisticada como la filosofía. Tampoco los cristianos en Hechos oraron a algo vago, no oraron a algo, no. Ellos oraron a Dios y la pregunta es, ¿a quién está orando cuando ora? Algunas personas nos dicen que el gran valor de la oración es que nos permite pensar pensamientos hermosos y eso los hace sentirse mejor. Bueno, eso no es orar. En el seminario nos dieron una clase que se llamaba la clase de oración y yo siempre pensé, clase de oración, ¿por qué nos darán una clase de oración? Porque es que no sabemos orar. Nadie ora, nadie sabe a quién dirigirse. Es increíble que tenga que hacer una clase de un poco de horas, tareas y de todo, porque es que no sabemos orar. No se sabe. Y la oración es una comunión sincera con Dios y no se usa para darle una serie de palabras para impresionar ni a Él ni a los que escuchan, tampoco, porque hay algunos que pueden tener un muy buen repertorio de palabras y en el momento de la oración entonces se salen todas esas palabras. O
decir que ora solamente por un par de minutos. No, es que yo con 2 minutos de oración tengo. En el seminario nos pedían orar por 1 hora, mínimo, todos los días. O si no, resultábamos perdiendo la materia. 1 hora, dice 1 hora. Empieza uno a orar, pero una vez que empieza en ese hábito, se da cuenta que 1 hora no es suficiente. Necesita más tiempo. La oración necesita tiempo. No es solamente un par de pensamientos. No. La oración significa hablar con ese Dios vivo, el Dios que actúa, el Dios que sabe en dónde me encuentro, el Dios que sabe de mis circunstancias, el Dios que puede hacer algo. Así es. Él puede hacer algo, ¿por qué? Porque es el Dios todopoderoso. Pedro en el primero le está orando a un Dios vivo y segundo le está orando a un Dios todopoderoso. Dice, oh Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa palabra Señor, que es una palabra tremenda, significa en el original que es un Señor soberano de poder absoluto. Esa palabra proviene de la palabra, o esa palabra en el griego es desmotes, y nosotros tenemos la palabra déspota de ahí. Aunque déspota, por supuesto, es una corrupción de la idea, ese mismo término sugiere autoridad y poder ilimitados. Eso es lo que tiene Dios, autoridad y poder ilimitados. Aquel a quien las personas le están hablando es un Señor soberano, es un Señor de poder ilimitado sobre este universo. Y esa es la esencia misma de la verdadera oración. Con confianza se puede ir a Él, por supuesto, porque Él es el Dios del universo. Con seguridad, con audacia, a este Señor soberano podemos ir. Le pregunto, ¿lo conoce? ¿Puede volverse a Él de esa manera? En ese momento de sufrimiento, en ese momento de necesidad, en ese momento, no cuando está pasándola bien, porque es fácil orar cuando uno dice, gracias Dios mío por todo lo que me has dado, gracias. No, es cuando está sufriendo, cuando la está pasando mal, en ese momento que dice, voy a orarle a Él y sé que Él me ha escuchado y sé que Él va a responder de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Así es. Él es el que puede hacer cambios en este mundo y los ha hecho. Él puso este mundo patas arriba. Desde Hechos 17 lo vemos. Él cambió, Él puso todo. Él ha modificado este mundo completamente. Y ese es el mensaje. Y eso es lo que hace transformar una iglesia. Por eso dejamos nosotros la oración acá. Porque queremos transformar la iglesia, transformar las personas, que todo el mundo nos reunamos a escuchar la palabra y que oremos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida esencial de una iglesia. Es la única esperanza que tenemos en este mundo, es lo único que va a traer una transformación a este mundo. Es lo único que nos trae un conocimiento verdadero del único Dios, cuyo poder es infinito y eterno, y esa confianza en Él. Es conocer a Dios de esa manera. Eso es lo que en realidad hace la diferencia entre lo que es religión y lo que es el cristianismo. El cristianismo no es meramente una religión. La religión es la falsificación que ha engañado a tanta gente y creo que ha mantenido a miles fuera de la iglesia cristiana. La gente va a esas iglesias y no ve nada más que religión y en realidad ni siquiera la quieren. Y estoy de acuerdo con ellos, porque yo tampoco lo querría. Lo que queremos, lo que necesitamos y lo que recomendamos es esto: el conocimiento de un Dios, del Dios del universo. ¿Hay algo comparable a eso? ¿Tiene ese conocimiento? ¿Son capaces de confiar en Él? ¿Son capaces de hablarle a Él con confianza, pase lo que pase? Permítame decirlo así, ¿cómo llega a ese conocimiento? ¿En qué se basa? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios para poder volverme a Él? ¿Cómo puedo orar como esas personas oraron en su hora de necesidad? Aquí se nos da una respuesta completa.
Esta relación no es simplemente una cuestión de experiencia. Las experiencias son traicioneras. Si separa la experiencia de la verdad bíblica, está haciendo algo muy peligroso. La experiencia que es verdadera y que es de valor es la experiencia que resulta de la enseñanza bíblica. Entonces, ¿cómo, según las Escrituras, debe conocer a Dios? Una vez que puede orar al Dios personal, porque es personal, también ora al Dios que es poderoso. También sabemos que para conocerlo, lo podemos conocer a través de la naturaleza. Aquí los apóstoles estaban en crisis y sin embargo no pensaban que estaban perdiendo ni sus palabras ni su tiempo al decirle a Dios: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos aquí hoy día viviendo una época en la que la gente piensa que es inteligente decir que porque son cristianos no necesitan el Antiguo Testamento. Algunos así hacen. Los primeros cristianos no pensaban así. Dios no comenzó a vivir con el nacimiento de Jesucristo, y yo hago mucho énfasis en quién es Cristo. Dios siempre ha existido también. Dios es eterno. La encarnación es simplemente un punto de inflexión y no todo comienza con Jesucristo. Lo digo a miedo a ser malinterpretado, pero conozco a muchas personas hoy día que nunca hablan nada más que del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Nunca mencionan al Dios Padre, pero eso tampoco es cristianismo. Eso tampoco es el cristianismo del Nuevo Testamento. Dios es el Dios que creó en el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El cristianismo del Nuevo Testamento comienza con el Dios creador. Y ese es el énfasis en la Biblia. Dios, el Dios eterno. Los apóstoles sabían que no estaban vivos si no fueran por Él. No habría mundo en el que pudieran estar vivos si no fuera por Él. No habría nada si no fuera por Dios. El Nuevo Testamento está lleno de ese concepto de Dios. El autor de Hebreos lo dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:3. Toda nuestra posición es que no estamos en un mundo que ha evolucionado por casualidad, de la nada. El Nuevo Testamento nos enseña que estamos en un mundo que ha sido creado por un Creador todopoderoso, que está por encima de todas las cosas, a través de quien todos y en todos hemos sido formados, y a quien toda la gloria debe ser atribuida. Y si continuamos leyendo ese libro de Hechos, encontrará que Pablo llega a un lugar llamado Listra, donde debido a que debería ser capacitado para hacer un milagro allí, la gente, o fue capacitado para hacer un milagro allí, la gente pensó que era un dios y comenzaron a adorarlo. Y les dijo: señores, ¿pero qué hacéis? Y él dijo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hebreos 14:15. Y Pablo predicó exactamente lo mismo a los filósofos estoicos y epicureos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo y sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Sí lo notan? Dios, 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 Dios. Estos hombres en Hebreos creían que todo el universo había sido hecho por Dios y que Él lo controla y que Él lo sostiene. Ese es el Dios del que estamos hablando. Conoce a ese Dios. Bueno, si no, le invito a mirar la naturaleza.
Miren el orden, el diseño, miren el cielo. Fue todo esto fruto del azar. Es que solo basta irse de la ciudad para dejar la luz y mirar para arriba. Porque una vez que uno se va de la ciudad y mira al cielo, se da cuenta de la cantidad de estrellas que hay. Es que aquí uno con esta luz mira para arriba y no ve nada. Pero afuera no, es diferente. Esto no es fortuito, esto no es por el chance. Claro que no. Hay una mente detrás de todo esto. Hay un gran matemático detrás de todo. Hay un Dios vivo, un Dios que puede decir, sea la luz, cuando no había nada. Uno que no usó ningún material, piensen en eso. Dios no usó nada, porque no había nada para crear. Él usó sus palabras y fue creado. Ese es un Dios que debe ser conocido como resultado de la revelación. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los creyentes continúan diciendo en el 25, dice, Él que por medio del Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Él fue el que lo hizo todo, por boca del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Luego citó el Salmo 2. Entonces, si quiere conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es consultar la naturaleza, la creación. Y luego que ha comenzado a sentir que hay algo que no entiende, algo inmenso, algo profundo, algo más allá del cálculo, más allá de la comprensión humana, entonces venga a las Escrituras. Una vez que mira la naturaleza y se da cuenta de lo que hay, entiende la grandeza de este mundo, va a las Escrituras. Y allí encontrará cosas extraordinarias y nada más extraordinario que la profecía, por ejemplo. Mire a David, el rey de Israel, que vivió unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo y escribió ese Salmo 2, en el que describe a la persona de Jesucristo. Ahí no está hablando de sí mismo, sino a uno de quien dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy te he engendrado. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, versículo 7. Este hijo es alguien que puede gobernar reyes, príncipes, naciones con una vara de hierro y a quien le dice honrar a mi hijo, versículo 12. Hágalo mientras puede, porque él es el gobernador poderoso, con una visión dada por el Espíritu Santo. Entonces en ese momento los primeros creyentes vieron cómo David mismo lo había visto. Esta es una descripción del Mesías venidero 1000 años antes. Eso es profecía. Y lo encontramos por todo el Antiguo Testamento. Si quiere conocer a Dios, por lo tanto, lea ese libro. Lea este libro. Observe las profecías. Anote inclusive el tiempo en que se dieron. Anote los detalles y luego vea el cumplimiento en el Nuevo Testamento. David era un hombre muy capaz. Pero ¿creen ustedes que este hombre podía 1000 años antes hacer esas predicciones en detalle como encontramos en los evangelios después? Tome los profetas del 800 siglos, de 800 años, sí, 800 años antes de que llegara el cristianismo, que llegara Jesucristo. ¿Cómo sabían 800 años antes que naciera en una pequeña ciudad en Belén, que entraría en un pollino de asno, en un asno? ¿Cómo podían ellos saber? Hay un Dios viviente, no es un pedazo de madera, no es un pedazo de piedra, no es un pedazo de metal, sino un Dios que actúa, un Dios poderoso. Él ha revelado la verdad, se ha dado a conocer, y en las profecías vemos eso. Él nos lo ha mostrado. Él es el mismo que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Él es el que dio la revelación de sí mismo, de su verdad a través de los profetas. Si no tuviera otra razón para creer en Dios, eso sería ya suficiente. Simplemente ver las profecías. Los argumentos de las profecías son incontestables. Además, la historia nos prueba este Dios vivo. ¿Con qué frecuencia en tiempos de crisis recurrimos a la historia?
Gracias a Dios por la historia, gracias a Dios que podemos ir a ella. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. A través de la historia vemos cómo, repito, vemos cómo Jesucristo nació en Belén de Judea, comenzó todo, no allí, sino en el jardín del Edén, donde Jesucristo vino para el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, simplemente ver la historia, ver lo que iba a pasar, ver cómo Dios nos mostró eso. El Antiguo Testamento es un libro de historia. Allí vemos todo lo que Él estaba haciendo para que su Hijo viniera a este mundo. Es una prueba del hecho de que Él es el Señor Dios Todopoderoso, el gobernador del universo, y que Él tiene toda la autoridad y el poder. Lea la historia del Antiguo Testamento y encontrará eso. Él es el Dios que no solamente puede hacer el mundo, sino que también puede destruirlo si quiere. Y lo va a hacer. Él es un Dios que creó una nación, los hijos de Israel. Él los creó de un hombre que era Abraham, y los guió y los dirigió y los liberó. Si puede explicar la historia de los judíos aparte de las intervenciones de Dios, entonces tiene una habilidad que nadie más tiene. Tiene una imaginación inmensa. Solo hay que explicar, solo hay una explicación para la existencia del pueblo de Israel. Solo hay una explicación para el Antiguo Testamento. Y es que Dios actuó a nombre de ellos. Y mientras los apóstoles en Jerusalén estaban orando, Dios dio una prueba más de que Él es el único Dios vivo y con Él nada es imposible. ¿Cómo lo hizo? Al sacudir el lugar donde se encontraban orando. Versículo 31. Eso es solo una prueba del hecho de que Dios es un Dios viviente y que estas personas no estaban hablando simplemente al espacio vacío. No se estaban dirigiendo a dioses de su propia creación, sino que se estaban dirigiendo al creador del universo, que todavía controla, que podía sacudir edificios, podía derrumbar hombres, imperios y reinos cuando Él quiera. Ese es el Dios a quien oraban, y ahí estaba su calma y su confianza. Y repito, ¿no es esa la historia de todo el Antiguo Testamento? El Dios que hizo el mundo, el Dios que destruyó al mundo en el diluvio y luego lo restauró. La gente, cuando trató de construir una torre para irse al cielo, luego destruyó Él todos sus planes, confundió sus idiomas para que nadie más pudiera entenderse entre sí. Él es el Dios del Éxodo, no lo olvide. Cuando los descendientes de Abraham eran esclavos en Egipto, estaban completamente indefensos. Egipto en ese momento era la potencia del mundo, y esto era solamente un grupito ahí de personas. Mientras que Egipto tenía carros, jinetes, ejércitos y todo, el pueblo hebreo era un puñado de gente nómada, agrícola, ordinarios. No tenían nada, no podían hacer nada, pero ¿saben qué tenían ellos? El Dios verdadero. Y Él, al escuchar su clamor, que es el mismo clamor de estas personas en el libro de Hechos, Él les respondió y Él les envió un libertador. Él condujo esos jinetes que tenía Faraón, esos poderosos jinetes, al Mar Rojo y los destruyó. Entonces, leyendo el Antiguo Testamento, encontramos quién es ese Dios. O miren la escena de ese monte Carmelo, si lo recuerdan. Elías allí con 850 falsos profetas eran, 450, 850. Después de haber cortado su carne esas personas y haber clamado a sus dioses que no podían hacer nada, Elías dice en voz muy baja, no tuvo ni siquiera que gritar, dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que te he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Él no necesitó gritar, oh, que se sepa. No, él habló tranquilo. Habló como tranquilo. Primera de Reyes 18:36, que se sepa que Dios lo hizo. ¿Y qué hace Dios? Envió fuego del cielo, consumió la ofrenda, la madera, las piedras, e inclusive desapareció el agua de la zanja.
el Dios de Elías, el Dios del Monte Carmelo, el Dios que destruyó a Sanaquerib y todas sus poderosas huestes de maldad. Él puede cambiar las cosas. Él sacude todo mientras sacudía este edificio en Jerusalén cuando los creyentes estaban orando. Así que la historia hablará acerca de este Dios. Pero por encima y más allá de todo lo demás, la prueba definitiva es Jesús de Nazaret. Ahí está, tu santo Hijo Jesús. ¿Quieres una palabra absoluta de la existencia del Dios viviente, verdadero y eterno? El Señor soberano del universo, aquí está. Él envió a su Hijo único al mundo. Él había prometido ese regalo a lo largo de los siglos y luego cumplió su promesa exactamente en cada detalle. Y este bebé nació en Belén, el Hijo de Dios, y esa es la prueba de este Dios eterno. ¿Quieres saber si es un Dios verdadero y vivo? Mire a Jesús de Nazaret. El que me ha visto a mí, dice Juan, ha visto al Padre. ¿Qué ve entonces en él? Bueno, no solamente ve su santidad, sino que vemos su autoridad, vemos su poder. ¿Recuerdan cuando está dormido en el bote y calma una tormenta? Las olas están encima, ya que se van encima de los discípulos, todos están angustiados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos a perecer. Y luego él con la mano dice, paz, y calma la tempestad. Quédate quieto, y ya está. Hubo una gran calma después de eso, Marcos 4:37 hasta el 41. Ese es un poder vivo, es decir, que tiene él autoridad sobre los elementos de este universo. Él podía sanar a los enfermos, él podía resucitar a los muertos, él podía dar vista a los ciegos. No había nada que él no pudiese hacer. Los milagros que hizo, considere sus milagros, considere su poder, pero lo crucificaron y murió en aparente debilidad y lo pusieron en una tumba. ¿Fue ese el final de la historia? No, claro que no. Rompió las cadenas de la muerte y se levantó triunfante de la tumba. El último enemigo no tenía poder sobre él. Él tiene el poder sobre el cielo y de la tierra. Él conquista todo y sacude a cada enemigo a la nada, se lo quita. Estos creyentes habían visto ese poder y es por eso que podían orar a ese Dios. Nosotros lo tenemos acá revelado en las Escrituras, lo tenemos revelado en la naturaleza. Podemos ir al mismo Dios, por supuesto. Él les dijo, nuestro Señor dijo que regresaría al Padre y que podían orar a su Padre, y Él dijo que Él iba ya a representarles y a transmitirles la oración. Por eso decimos en el nombre de Cristo, porque Él es el representante de nuestras oraciones. Es en el nombre de Cristo que se las llevamos. Él es el que está agregando ese incienso a nuestra propia oración, a nuestras propias debilidades en oración, a nuestras peticiones. Ellos sabían todo eso y por eso iban con toda tranquilidad, porque sabían del Cristo viviente. Por eso fue que oraron con confianza. No olviden que estas personas habían ya pasado por el día de Pentecostés, cuando habían caído en desánimo después de la muerte de Jesús, y Él les había dicho, no se turbe vuestro corazón. Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Oraré al Padre y Él os dará otro consolador para que permanezca con vosotros para siempre. Y ese consolador los guiará y les enseñará todo lo que necesitan saber. Y cuando Jesús regresó al cielo, envió al Espíritu Santo sobre ellos, y ellos entonces ya habían visto los resultados de esa llegada en el día de Pentecostés, y entonces ahora tenían las pruebas del Dios vivo. Son las mismas pruebas que tenemos nosotros. Tenemos el mismo Espíritu Santo. El Dios vivo y personal nos ha enviado a ese Espíritu Santo a que more en medio de nosotros, que nos ayude en nuestras oraciones. Y está listo, dispuesto para hacerlo, y por eso tenemos confianza de ir a ellos. Así es, mis hermanos. Podemos venir a Él, alzar nuestras voces
voces en unanimidad a Él, sabiendo que para Él nada es imposible. Esas oraciones que hacemos nosotros son posibles. De hecho, si usted las liste sus oraciones, tome ese ejercicio de escribir sus oraciones y después de un tiempo mire si las ha respondido o no y se dará cuenta que las responde casi todas. Inclusive las que oramos acá. Todos los domingos en la mesa donde nosotros estamos, todos los domingos oramos por diferentes cosas y muchas de esas cosas son respondidas. A mí me responde mi oración todas las semanas. Yo todas las semanas pido, ayúdeme para este domingo porque yo otra vez estoy en la misma situación, estoy en momentos, ya se viene el domingo y tengo que tener un sermón y todos los domingos algo digo acá. Gracias al Señor le damos por Él, porque Él nos permite, Él me escucha esa oración. Lo mismo sus oraciones. Y tenemos confianza, calma, que Él las va a responder, porque lo ha hecho. Eso es lo que podemos hacer nosotros, sin importar en la situación en la que nos encontremos, sin importar las condiciones que estén viviendo. Él puede y tiene el poder de responder esas oraciones. Vamos a orar ahora. Gracias, Señor, te damos porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a redimirnos. Y ahora, Señor, tener ese acceso directo a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque no solamente podemos venir a ti a hacer nuestras solicitudes, como el perdón de pecados, como interceder por otros, como pedirte por circunstancias que están sucediendo en nuestra vida, sino que podemos venir a afirmar lo que tú eres, que eres el creador del universo, que eres el que ha hecho todo, Señor, que eres el que nos ha dado la vida espiritual, nos ha dado la vida eterna, que tienes ese poder, que eres un Dios único, que eres un Dios santo, que eres un Dios creador, que eres el Dios omnipresente, que está aquí en medio de nosotros, que eres el Dios que lo conoce todo, Señor. Gracias, Señor, por tu sabiduría, gracias, Señor, por tu conocimiento, por tu poder, por lo único, el único, eres un Dios único, no existe otro similar a ti, Señor. Gracias por eso, gracias por mostrarnos un Dios misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros que no merecíamos. Gracias porque eres un Dios de amor, porque nos has amado tanto que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No lo podemos ni entender, pero lo que sí podemos hacer es agradecerte, Señor. Agradecerte porque eres el Dios del universo en el cual confiamos y descansamos. Ayúdanos siempre a tener eso presente, a descansar en que tú eres nuestro gran Dios y que podemos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.